Bueno, mi tema es mito y realidad en la conquista de América. Provocativamente, en principio, esto yo lo dedico a los hispanos bobos de ambos lados del Atlántico que se dedican a tirar piedras a su propio tejado, hijos del odio y el rencor. A los hombres de buena fe, eso seriamente, que nacieron en Hispanoamérica, porque tenemos, la mayoría creo, o todos los que estamos acá, la suerte de haber nacido en Hispanoamérica. Hay que, la próxima placa, por favor. Creo que es, como pongo acá en la placa, fundamental conocer algo que no existió, porque tenemos el triste concepto de avergonzarnos, los hispanoamericanos, o la mayoría de ellos, y los españoles peninsulares, de la conquista de América, cuando la conquista de América fue un hecho trascendente, quizás el más trascendente o de los más trascendentes en la historia de la humanidad. Algo que no existió fue el paraíso prehispánico, ese que nos quieren ahora introducir. Y algo que sí existió, y hay hechos concretos, son 3 siglos de la América virreinal, durante los cuales esta América se convirtió en un polo comercial importantísimo, donde había paz interna durante 3 siglos, donde había prosperidad, donde había ley y donde había respeto, con todos los problemas y con todas las cuestiones que todo sistema y más de colonización existe. Pero vino la leyenda negra, la famosa leyenda negra, inventada por los italianos, después tomada por los holandeses y después hábilmente por nuestra querida Inglaterra, con un trabajo de marketing, diríamos ahora, impresionante, que todo esto fue un genocidio respecto de la conquista de América, de todas las atrocidades que se hicieron, etcétera, etcétera. Por eso pongo acá abajo, creo, una frase importante en el libro de Sor Juana Inés de la Cruz, A las trampas de la fe, de Octavio Paz, mexicano, que creo que queda bien explícito lo que nos pasó. Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Uno de los periodos que han sido tachados, borroneados y enmendados con más furia ha sido el de la Nueva España. Eso lo escribió un americano, premio Nobel, Octavio Paz. Lo tendría que haber leído el señor presidente de México, López Obrador, que últimamente ha hecho declaraciones bastante penosas respecto a la conquista y colonización de España en América. Pero bueno, algunos presidentes se dan ese lujo. Aparte, relativamente ignorante, porque la mayoría de los mexicanos, el 90%, está perfectamente estudiado eso, descienden de los mayas. Y los mayas eran los indios que se comían los aztecas. El 10% eran aztecas. Y ese 10% tenía soyuzgado a muchas tribus, entre ellos los mayas, de donde desciende la mayoría de la población del actual México. Y a eso se los comían los aztecas. Y eso no lo saben los mexicanos. Y no se los comían para sacrificio, cosas, se los comían porque querían comérselos. No era que los subyugaban por una cuestión de conquista comercialmente. No, además se lo comían.
practicaban ser antropófagos. Está perfectamente comprobado últimamente todo eso. Pero en fin, ¿por qué se produce este ocultamiento? Vamos a la otra placa, por favor. Si el paraíso prehispánico existía, ¿por qué cayó tan rápido en manos de tan pocos? ¿Por qué cayó tan rápido en manos de tan pocos? Hernán Cortés, 300 hombres con arcabuces, que llevaba mucho tiempo entre carga y carga, conquistan el imperio azteca, 1 millón de guerreros. Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. ¿Por qué? Porque todos esos pueblos soyuzgados se aliaron a Hernán Cortés. Entonces, en realidad, más que una conquista, fue una liberación. Yo creo que hay hora de decir que Hernán Cortés fue un libertador más que un conquistador. Los liberó de esas atrocidades que cometía el imperio azteca. Otro tanto podemos hablar de lo que pasó acá en nuestra Sudamérica con el asunto de los incas. En fin. Si la América hispánica fue tan oscura, ¿por qué duró 3 siglos y todo el mundo trataba de hacerse de las rutas comerciales? Si fue tan oscura, no hubiese, supongo yo, durado tanto, ¿no? La América hispana, en un momento, tenía mejor renta, desde el punto de vista comercial, que la España peninsular. Hay estudios en donde se especifica que mientras la América hispana se iba haciendo rica, la España peninsular se iba empobreciendo cada vez más. Era un bocado de cardenales la América hispana, fundamentalmente para nuestros amigos los ingleses. ¿En qué consistió la América virreinal exitosa? Lo que se hizo y no se quiere reconocer. ¿En qué consistió? Eso es lo que rápidamente voy a tratar de explicar porque no me va a dar el tiempo. Y eso fue obra de los hispanoamericanos. Por supuesto que dirigido por los españoles peninsulares, pero obra de criollos, de mestizos, de negros, obra de nuestros antepasados. Yo creo que está esto fundamentado en varios pilares que voy a detallar rápidamente. Vamos al otro. El primer pilar es un buen gobierno hispanoamericano. Un buen gobierno hispanoamericano. Y esto lo dicen los expertos. Hay que leer sobre esta temática y ver. Pero ¿de dónde viene ese buen gobierno hispanoamericano? En principio coloco yo ahí los padres del modelo. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, ¿no? Isabel con el famoso documento, los indios no son esclavos, son mis vasallos. Fernando de Aragón, legalizando el matrimonio mestizo. ¿Sabe cuándo los legalizaron los americanos? En la época de Luther King. Fíjate qué adelantado que eran nuestros antepasados los españoles. O los españoles iberoamericanos, porque nosotros, o los descendientes nuestros también éramos españoles, americanos. ¿No? Carlos I y V de Alemania, un emperador del Sacro Imperio, espectacular. Felipe II, el más poderoso de los reyes y emperadores que existió en la tierra. El cardenal Cisneros, hay que leer al cardenal Cisneros. Acá se le hace mucha fama a Richelieu, pero Cisneros tenía una talla mucho más elevada que Richelieu. Y básicamente la Universidad de Salamanca,
mucho antes que las universidades anglosajonas, mucho antes. Lo que pasa que Inglaterra siempre ha hecho mejor marketing y son más nombradas todas esas universidades inglesas. Otro aspecto importante fueron las bases legitimadoras, ¿no? ¿Alguna vez se llegó a algo en la colonización inglesa o portuguesa en relación o en comparación con la controversia de Valladolid, que se ponen a analizar los españoles en ese momento cómo era la legitimidad del trato con los indios y toda esa problemática? ¿Alguna vez lo hicieron los ingleses, los portugueses o los franceses? Ni hablar. Cortaban cabeza directamente. Y después un marco institucional que es digno de admiración. Rápidamente menciono el Consejo de Indias, los virreinatos, las corregidurías, los gobernadores, los alcaldes, los mayores y los cabildos. Todo un marco institucional que funcionó adecuadamente dentro de esos 300 años, dirigido por hombres valerosos. Y yo me permito nombrar algunos, como Luis de Velasco, Núñez de Vela, Francisco de Toledo, Manrique de Zúñiga, Antonio Caballero y Góngora, el conde de Lemos, Juan de Palazzo, el duque de Alburquerque, etc. Y tantos clérigos como Gascón Quiroga o Fray Junípero Serra. Toda gente de alta talla, porque se seleccionaba a la gente que venía a América. El caso de los virreyes, se le presentaban ternas al rey y se seleccionaba el virrey. Se limitaba su mandato, No lo inventaron los americanos eso de limitar el mandato de los gobernantes. Ya lo hacía España. Eran 3 años los virreyes podían venir acá y se les podía prorrogar por 3 años más. No venía cualquiera. ¿Hubieron excepciones de algunos que no dieron la talla? Por supuesto, como en cualquier otro sistema. ¿No? Bueno, patronato real, audiencias reales, consulados comerciales que desarrollaron la economía de la América. Y básicamente todo esto a través del control, la honradez, la eficacia. El juicio de residencia, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo nos haría falta ahora? El juicio de residencia. Se iba el funcionario y se tenía que quedar un mes más hasta que veían si estaba libre de culpa y cargo respecto de su gestión. El segundo pilar que yo menciono ahí, bueno, esto es importante, esto en los escritos de Alexander Humboldt, fíjense lo que escribió en su recorrida por las Américas, que en la América española no había prácticamente corrupción. Qué cosa, ¿no? El segundo pilar es el sistema legal y protección social, que era ejemplar e innovador. Y esto fue una obsesión de la corona y de la Iglesia. Y acá menciono las reales células y ordenanzas para proteger a los indios en 1493, un año después del descubrimiento. Y hablo de descubrimiento a colación, porque vieron, ahora también se dice, no, América la descubrieron los vikingos. Sí, posiblemente o seguramente los vikingos llegaron primero a América. ¿A qué llegaron? A tocar tierra y a volverse. A eso llegaron los vikingos. Porque los que la descubrieron fueron los españoles, fueron los que llegaron, fueron los que develaron que había en América, los que se internaron en sus territorios. Los vikingos o cualquier otra civilización anterior a ellos posiblemente llegaron a América, pero eso no es descubrir, ¿no? Bueno, al margen.
decía las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas de 1542, la recopilación de las leyes de 1680. 2 minutos me faltan. Bueno, y tantas cosas más. La próxima. Bueno, acá quiero mostrar esto y con esto voy terminando porque tengo mucho más para decir, pero no tengo tiempo. Fíjense, ¿no? En 3 siglos, ¿cuántas universidades creó España? 27. 843 hospitales, hospitales que se practicaban ambas medicinas, ¿no? Yo les voy a contar una cosa. Cuando acá ya había 6 universidades en América, en 1636 se estaba fundando la Universidad de Harvard en la colonia inglesa de Massachusetts, la primera institución universitaria en Norteamérica. Ya había 10 en América, me equivoqué recién. Portugal nunca fundó nada, ninguna universidad en Brasil. Tampoco lo hicieron Francia y Holanda. La gran diferencia entre el modelo colonial español y el resto es que España tuvo una idea de sistema educativo completo y europeo para los nativos, los criollos y los peninsulares que habitaban esas tierras. En 1551 se funda la primera universidad española, que es la Universidad de San Marcos en Lima. Hubo una fundación anteriormente que fue en 1548 en Santo Tomás, la Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo, pero esa no tuvo los papeles correspondientes, células reales, etcétera, etcétera, entonces se toma como la de San Marcos la primera universidad. Tenemos que enorgullecernos como hispanos de la conquista y colonización, dejar de pedir perdón por eso, porque fue un hecho fundamental. No están los europeos llorando por la ocupación de Roma en los distintos lugares. No lloran porque los romanos trajeron el latín y después aparecieron un montonazo de lenguas romances. Dejemos de pedir perdón. Tenemos que estar orgullosos de ser hispanoamericanos, de ser españoles de la península, porque en España, peor que acá, le damos con un caño o le dan con un caño al asunto esto. Es un caso paradigmático que nos creamos o que nosotros nos creamos las mentiras que inventó el enemigo de España en ese momento y de nosotros por herencia, que son, ¿no?, nuestros amigos los ingleses. Muchas gracias.